el supuesto San Juan, lo que tradicionalmente hemos interpretado, la historia oficial ha interpretado como San Juan en el convento de Santo Domingo, en Santa María de la Gracia, es extraordinariamente femenino. Es decir, no es que sea ligeramente andrógeno, es que es extraordinariamente femenino. ¿Vale? Entonces, a mí no me extraña, no me extraña. Aún así, tendremos que preguntarnos por qué Leonardo eliminaría la figura de Juan. Saludos a todos, soy Raúl Mendoza. Hoy en el canal Investigando la Historia tenemos como invitado a Juan Reyes La Rosa. Ustedes lo conocerán ya de este canal porque nos hizo una ponencia, a mi entender, muy, muy interesante sobre los orígenes de lo que hoy entendemos como ajedrez y salieron, digamos, anotaciones muy, muy interesantes sobre el mundo de los sefardí y la sabiduría de los judíos que implica conocimientos astronómicos y matemáticos. Estaba muy bien. En esta misma dirección nos trae hoy una ponencia que tiene que ver también con estos conocimientos más o menos extraoficiales o sistemas de conocimiento más o menos extraoficiales que pudieran estar presentes en posiblemente una de las pinturas del Renacimiento más famosas junto con la Gioconda de la Capilla Sistina, que es la última cena está en Milán, ¿no? Está en un convento de Milán. Bueno, don Juan, bueno, muchas gracias primero por estar en el canal y por traernos este tema. Cuando usted quiera, subo la presentación y empieza usted y nos comenta. Sí, ok. ¿Sí? Ya, ¿Subo? ok. Por favor. Vale, sí. Bueno, en primer lugar, quiero, Raúl, agradecerte a ti y al canal por la oportunidad que me dan de expresar estas ideas, como fue la primera vez también. Siempre yo, digamos, he tratado de irme por el lado de lo novedoso y como que estoy más pisando, digamos, el terreno de las dudas, ¿no? Siempre, ¿no? Como también es característico, digamos, en la ciencia, ¿no? Lo único cierto de la ciencia es que hay dudas, porque si fueran dogmas, no hay nada que investigar, ¿no? Entonces siempre he estado en ese terreno y así como y usé un poco de tiempo para investigar el origen del ajedrez, que lo encontré algunas relaciones con, digamos, con la cosmovisión de la época y cómo es que se había armonizado y el número áureo y todo lo que ya conocemos. En esta oportunidad vengo también con ese, digamos, talante de investigador y buscando cosas que parecen extrañas y que parecen que no tienen conexión y que han pasado inadvertidas al ojo humano y quizás al mundo entero, no lo sé, yo no quiero presumir de nada, pero siento que la última cena no ha sido visto con los ojos de Leonardo, vamos a ponerlos en esos términos, o lo que Leonardo ha querido decir con su famosa última cena. Que yo creo además, para empezar, que está mal llamada última cena. No sé si Leonardo le puso ese nombre o es que las autoridades de la época, que siempre han rebautizado las cosas, les llamaron la última cena o dijeron que se inspiró en un pasaje bíblico y canónico. Y yo aquí vengo con una propuesta diferente, a decir que no parece, por lo menos, porque no podemos decir que soy dueño de la verdad, ni nada, ni mucho menos, pero no parece que Leonardo haya tenido como punto de investigación a un evangelio canónico, sino por el contrario, a un evangelio que había sido en su momento perseguido y que la persecución llevó a la pérdida o en todo caso a esconder los evangelios. Así como fueron escondidos los evangelios de Nag Hammadi, posiblemente también los del Mar Muerto, y todos ellos se encuentran porque ha habido la intención de que quienes profesaron o quienes practicaron una fe o una doctrina diferente a la que conocemos, se encontraron de pronto con la necesidad de preservar sus conocimientos. De otra forma hubieran desaparecido, no hubiera sido necesario guardarlos, esconderlos, ¿no? Pero parece que este, todo se inscribe, digamos, en este ambiente de persecución de la cual también hablé en la primera oportunidad.
Así que esa es, digamos, la tesis central. Leonardo se ha inspirado en un evangelio que recién se ha encontrado en 1945, en el evangelio de María Magdalena, ¿no? En el evangelio encontrado en el poblado egipcio de Nag Hammadi. Entonces, ese es el tema central. Voy a tratar de probar mi punto de vista. La forma de probarlo va a ser unir gesto y texto, ¿no? ¿Cuál es el gesto del personaje de Leonardo en la última cena y cuál es el texto correspondiente a los evangelios encontrados en Nag Hammadi? Si esa relación existe o más o menos se acerca, podría afirmar y sentirme un poco más tranquilo de que estoy en el buen camino. Así que voy a empezar y daré paso a la siguiente diapositiva. La lectura que vamos a hacer o que voy a hacer es una lectura simbólica, ¿no? O sea, vamos a tratar de entender lo que quiso decir Leonardo, ¿no? Obviamente el simbolismo tiene esto de que son varias capas, digamos, las que están encima del mensaje genuino o primordial o el mensaje, digamos, final al que quieren llegar, ¿no? Muchas veces los historiadores han usado eh, figuras, letras, textos, dichos de un modo, pero han querido en el fondo decir otro, y que solamente pueden ser leídos por personas que, digamos, de algún modo podrían estar familiarizados con algunas lecturas simbólicas o podrían haber entendido o tener un bagaje, digamos, más cercano a lo que el autor ha querido decir, ¿no? Y este es el campo en el que nos vamos a mover ahora, ¿no? Obviamente, como tú muy bien marcaste la vez anterior también, cuando entramos al campo de los simbolismos, esto es absolutamente subjetivo, ¿no? El asunto es que cuando estas subjetividades son compartidas, entonces ya deja de ser subjetivo y más o menos toma cuerpo y podría ser, digamos, aflorar, digamos, un conocimiento o una realidad que ha estado pues oculta y sepultada por una narrativa distinta, ¿no? Entonces, la lectura de los simbolismos nos permite en esta ocasión, digamos, adentrarnos o profundizar un poco más en lo que quiso decir Leonardo, ¿no? Bien, eso es con respecto a los simbolismos, ¿no? Vamos a empezar con algo que es tangible y que es histórico. Por ahí empezamos. Empezamos por la historia, una ciencia que, digamos, ha recogido um, parte de la historia de los cátaros. En este caso estoy citando una fuente, digamos, a National Geographic, perdón, y que habla sobre los ritos cátaros. ¿Por qué los cátaros? Porque los cátaros, como los judíos, también fueron perseguidos, y yo estas lecturas que hago las hago desde el punto de vista del perseguido, ¿no? No del perseguidor. O tampoco soy neutro, podemos decir. He tomado parte de un lado, entonces lo veo desde ese lado que le estoy comentando. Entonces siempre he seguido de cerca los movimientos estos judíos, cátaros y las razones que subyacen en su persecución, pese a que las narrativas son otras, ¿no? Entonces aquí en el caso de National Geographic, como estamos viendo, he cortado aquí un trozo de la información y dice que uno de los ritos cátaros, ¿no? Es que el prefecto, o el prefecto, perdón, imponía sobre el iniciado su mano y un libro sobre la cabeza, ¿no? Entonces, estos ritos característicos de la comunidad cátara, no está muy divulgado, no está muy conocido, ¿no? Pero parece que Leonardo, de alguna manera, o se identifica con los cátaros, o insinúa ser cátaro, o nos está diciendo que él, digamos, se adhiere, ¿no? A un conocimiento perseguido, o gnóstico, o que, digamos, está del lado de la sabiduría, ¿no? No sé si puedes ver ahí la imagen que tenemos con Leonardo, insinuando un libro sobre su cabeza. Acá tampoco vamos a decir que es un libro, ¿no? En la imagen completa, cuando uno ve la última cena, la sucesión de elementos que hay detrás de Leonardo sugieren que es una puerta, pero aislando la figura, uno ve a Leonardo, o que está autorretratado en el personaje de Tadeo, como que tuviera un libro sobre la cabeza. No sé si lo puedes ver ahí conmigo, Sí, Raúl. sí, 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 sí. Confirma. Bien, Sí, parece perfecto. que tiene un lomo y todo. Sí, sí. Ah, sí, claro, y tiene lomo y además tiene pasta, ¿no? También Sí. con grabados y todo, ¿no? Aparentemente con grabados.
vas a escuchar siempre, digamos, de mi parte, el hecho de que ser aparentemente, se presume, pienso yo, creo, ¿no? Nuevamente insistiendo en que no podemos en el campo simbólico ser dueños de la verdad. Así que a mí me parece que acá hay una insinuación muy sospechosa, ¿no? Bastante extraña y digamos muy vinculado a y como ya he probado con los ritos cátaros, ¿no? De imponer un libro sobre la cabeza. Y esto hace recordar mucho a la lista de Schindler, ¿no? Cuando el personaje principal se ciñe, ¿no? La estrella de los judíos en el pecho y se adhiere a su causa, digamos, ¿no? O como que la respalda o se solidariza o algo por el estilo. Entonces, esto más o menos es casi la firma de Leonardo en su obra, lo que, digamos, conocemos como la Última Cena. Los símbolos transmiten, digamos, eh, cosas que con palabras no las podemos decir, ¿no? Como acabamos de ver a Leonardo insinuando un libro sobre su cabeza, nos transmite mucho para quienes están, digamos, cercanos a estos movimientos religiosos alternativos o que en algún momento sufrieron, digamos, persecución. Uno inmediatamente capta el mensaje, capta la idea, lo que ha querido decir o qué está haciendo Leonardo en ese momento con esa figura, ¿no? Como cualquiera de nosotros es fácilmente reconocer acá las imágenes, todos son símbolos, ¿no? Y todos transmiten algo, ¿no? Acá hay una cruz latinizada, un pez, digamos, el símbolo de un pescado, que es seguramente de los cristianos primitivos, el alfa y omega, etcétera, ¿no? Como también está esta aspa con una P que pertenece a los romanos, me parece. Bueno, pero todos transmiten algo, ¿no? Entonces, cuando uno ve alguno de estos elementos en alguno de los, digamos, que a veces salen de contexto, ¿no? Muchas veces los símbolos tienen esa característica, que aparecen en sitios donde no deben aparecer, precisamente para llamar la atención. Esa es una de las características, y entonces nos llaman a leerlo de otro modo, no con los ojos como siempre los vemos. Leonardo usó mucho el tema de los contrarios para componer su famosa cena, ¿no? Su mural en la iglesia Santa María de la Gracia. Usó mucho el tema de los contrarios, y los contrarios no sé si tiene este vínculo tan estrecho con el gnosticismo, a mí me parecería que sí, pero está incluso hasta en el tablero de ajedrez, ¿no? El tablero de ajedrez que tiene es una configuración de 8x8, que ya hablamos de sus razones y proporciones matemáticas, es también, ¿no? Digamos, el blanco y oscuro, es que la unión se reproduce a sí misma, ¿no? Hay un conocimiento acá de los múltiples contrarios que producen una escena total, ¿no? Todo tiene algo del otro lado del contra. Todo bien tiene un poquito de mal, como todo mal tiene un poquito de bien, ¿no? O sea, no es absolutamente, todo es absolutamente blanco ni absolutamente negro, ¿no? Pero se complementan y se generan a la vez. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, en este tablero que tenemos a la vista, no sé si se ve el cursor, ¿no? Que podríamos tomar solamente dos cuadrados y ya estamos hablando de los opuestos, ¿no? Estos contrarios que vamos a ver después con Leonardo, que también ha sido, digamos, el dualismo, ¿no? Parte de la religión cátara también, pero acá podemos también comprender que hay cuatro cuadrados, cuatro cuadrículas centrales que representan o representaban en su momento los estados de la naturaleza, ¿no? Arte, fuego, aire, fuego, tierra, en fin, ¿no? Y los que son 12, los 12 signos del zodiaco. Y si uno cuenta las casillas que rodean todo el tablero, se da cuenta que suman 28, y entonces estos se vinculan con el ciclo lunar y cosas por el estilo, ¿no? Este tipo de lecturas son lecturas, podríamos llamarlas simbólicas, ¿no? Bueno, con el tema de los contrarios, aquí ya empezamos a hacer una lectura de la cena de Leonardo o lo que he querido decir. Pero acá también hay contrarios. Y no sé si es la primera vez que se dice, he buscado mucha información, pero no he encontrado ese uso. ¿Cómo es que Leonardo, usando los contrarios, resalta y recrea mejor sus personajes? En el número 1 tenemos al más joven con el más viejo, o el lleno de cabellos con el digamos, que carece de cabellos. En el número 2
estamos con Pedro que se va hacia adelante y Judas que se hace hacia atrás, ¿no? Contrario, ¿no? Pedro que se va hacia adelante y Judas que se hace hacia atrás. O estas cabezas juntas que están Pedro, que es violento, y la Magdalena, que es la serena, ¿no? O Pedro, que tiene un rostro enfurecido, y Magdalena, que tiene un rostro de mujer. También en el número 3 también tenemos otros contrarios, ¿no? Que Magdalena se hace a la derecha y Jesús se hace hacia la izquierda, ¿no? También son contrarios. O en el número 4 también son contrarios, ¿no? Donde Santiago, el mayor, abre los brazos, hace un gesto hacia afuera y Felipe hace un gesto hacia adentro, ¿no? Todos son contrarios. Acá, por ejemplo, en el número 5 tenemos a Tadeo, que ya hemos visto que tiene un libro sobre la cabeza, que es de abundante cabellera, y a su lado está Simón, que es absolutamente calvo, ¿no? O también en los extremos también, el número 6 que está a la derecha, que es Simón, que acabamos de ver que no tiene cabellos, al otro extremo está Bartolomé. Y entonces acá también hay contrarios. Bartolomé se sostiene sobre sus manos y Simón sostiene algo, no se sostiene, ¿no? Da la impresión de que sostiene algo. Y estas son, digamos, usando los contrarios, vamos a poder más adelante leer qué es lo que ha querido decir, ¿no? Porque acá hay una primera lectura que les voy adelantando, que Bartolomé se sostiene. Si estamos ciertos que los contrarios están presentes en la obra de Leonardo, acá Bartolomé se sostiene y nos quiere decir Leonardo que su opuesto sostiene algo, ¿no? Es exactamente su contrario. Y esta lectura que sostiene algo ya no corresponde a esta charla, tiene que ver con temas más que tiene que ver con el grial y otros temas de linajes parecidos, pero solamente quiero mencionarlos acá para tenerlos presentes, que incluso en los extremos existen el tema de los contrarios. Luego pasaremos a ver qué cosa representa la última cena desde el punto de vista tradicional, ¿no? Entonces, aquí me tomo la libertad de leer, ¿no? Desde su creación, La Última Cena de Leonardo da Vinci ha sido considerada una de las obras más importantes de la historia del arte y la religión, y tradicionalmente se nos ha enseñado que esta escena representa el momento en que Jesús revela a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará, ¿no? Y que es un punto crucial en la narrativa cristiana, simbolizando la institución también de la Eucaristía y el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que se nos ha dicho a nosotros, ¿no? Pero de eso nadie le preguntó a Leonardo si eso es lo que quiso decir, ¿no? Y parece que por lo que vamos a ver, tal vez digo yo, Leonardo haya pensado en un motivo religioso o político totalmente diferente. Vuelvo a insistir aquí en el tema en cuanto a de qué ambiente estamos hablando. Estamos hablando de 1500 y para atrás, o sea, cuando Leonardo compone su famosa cena, llamado por Ludovico el Moro, creo que sí, él lo convoca. Lo hace porque todavía en 1500, ¿no? En 1600 creo que fue llevado a la hoguera Giordano Bruno, y en 1633 Galileo Galilei tuvo que retractarse. Los ambientes digamos, hostiles en términos de religiosidad todavía estaban presentes, ¿no? Entonces, bueno, si 1600, ¿cómo habrá sido? Pues en 1200, ¿no? En 1200 habían las cruzadas y las persecuciones, en 1478 la expulsión de los judíos, previo a que en 1391 hubieron los pogromos. Es una cosa, podríamos decirlo, bastante oscura, por lo menos por decirlo de alguna manera, de estas persecuciones, ¿no? Y estas persecuciones se dan porque cada uno tenía su propia versión de lo que estaba pasando o de lo que había pasado, ¿no? Y de un lado querían imponer una verdad, ¿no? Consensuada seguramente, concilio viene de consensuar. Entonces, y el otro lado quería expresar su propia verdad o decir que lo que le querían imponer no era cierto o era una verdad a medias. Me tomo la libertad de leer nuevamente acá que los judíos fueron perseguidos a lo largo de la historia, principalmente debido a una diferencia religiosa y cultural respecto a las sociedades cristianas y musulmanas dominantes. Durante la Edad Media, el cristianismo medieval acusó a los judíos de deicidio, es decir, de ser responsables de la muerte de Jesucristo, lo que desencadenó en persecuciones y expulsiones.
Eso de que fue deicidio es una salida política, ya veremos más adelante en algún momento, pero me parece a mí que los judíos tenían motivos mucho más profundos para no aceptar o no abrazar, digamos, la religión que se les quería imponer, ¿no? Para empezar, pues porque a nadie le imponen, pues, a nadie le dicen quién es su papá o su mamá, ¿no? Y en este caso ocurría más o menos así, al decirle, este es tu Mesías, pues es un dictado que venía de Roma y no nacía de las tradiciones y las costumbres propiamente de los judíos, ¿no? Alguien de fuera que quiere interpretar evangelios que les eran ajenos, porque a Roma era ajeno los evangelios judíos, y interpretó a su manera que tal persona era pues el Mesías, ¿no? Y eso no respondía a las aspiraciones ni a las creencias. Y por otro lado, también los judíos, al ser parte de Roma por mucho tiempo, conocían las prácticas romanas, las prácticas religiosas romanas, ¿no? Y la historia de los eunucos en particular. Entonces, yo creo que los judíos conocían qué cosa había detrás de la religión que se quería imponer y no estaban de acuerdo a sus prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, entre podría decir, los textos judíos abominaban la castración, para empezar, ¿no? Entonces, pero algo de esto se estaba colando aparentemente en las nuevas narrativas y no admitían ritos que tengan que ver con las muertes y resurrecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una reacción muy fuerte y hay una, una contrarreacción o digamos un avalanchamiento sobre las creencias, una imposición demasiado severa, porque, digamos, el lado judío tenía una propia versión de lo que estaba ocurriendo y no querían aceptar esa versión. No, bueno, ese es mi punto de vista. Con respecto a los cátaros, ocurría algo similar, porque hay que tener presente que cuando el cristianismo, digamos, llega más o menos a Roma, ya Roma tenía años y siglos celebrando la muerte y resurrección de sus divinidades. Cuando el cristianismo llega de la mano de los gnósticos, sus líderes o sus figuras divinas no habían muerto ni resucitado, ¿no? Entonces, cuando pienso yo que al Cristo cátaro, digamos, o al Cristo seguido por los cátaros, o por los gnósticos, o por los cristianos primitivos, hay por ahí unas que se pierden en el tiempo, se le dice que el Cristo ha sido muerto y resucitado, sabían perfectamente que eso eran costumbres paganas, ¿no? Y se han resistido tenazmente, ¿no? Se han resistido tenazmente a aceptar y que ellos se decían, además de ese detalle, ¿no? De la muerte y resurrección, se decían seguidores de María Magdalena o del linaje sagrado o algo parecido, ¿no? Porque entendían que, digamos, el movimiento gnóstico tenía en principal pedestal a María Magdalena como la portadora o como la heredera o como quien lega el conocimiento del Cristo original, vamos a ponerlo así. Entonces ellos no admitían, ¿no? Aparte de eso de que no admitían, perdón, una imposición de un legado masculino, ¿no? Ellos aceptaban que el Cristo, si efectivamente se trataba del mismo, que yo lo dudo, el Cristo original había legado a una figura femenina y no masculina. Entonces acá había un punto muy, muy controversial, digamos, y muy fuerte de lucha, ¿no? Luego también, digamos, no requerían de sacramentos ni de instituciones de salvación, porque ellos sentían que la salvación era interna, que la salvación era el conocimiento interno de lo divino y que esa chispa divina era a la vez la chispa, digamos, que el todo, vamos a ponerlo así, el todo con mayúsculas, el todo estaba unido por alguna chispa divina, ¿no? Por algún conocimiento este, que mueve y que armoniza toda la naturaleza y desde el cosmos hasta lo más insignificante está unido por ese tipo de chispa, por ese tipo de conocimientos, ¿no? Entonces ellos no requerían para salvarse de sacrificios humanos, ¿no? Y menos de sacrificios corporales, puesto que ellos consideraban
que la parte corporal pues no era la parte, digamos, de luz, ¿no? No era la parte buena, vamos a ponerlo en esos términos, sino la creación de la materia tenía un sentido maléfico, vamos a ponerlo así. Así que los puntos de encuentro, digamos, y que tenían unas serias divergencias, eran esos, ¿no? Eran que se consideraban los herederos, que seguían a María Magdalena, porque María Magdalena había recibido el legado de Cristo y que por lo tanto, la línea, digamos, que desciende era una línea descendente en el sentido de un legado femenino y no masculino, y que no necesitaban instituciones para salvarse, porque la iglesia que imponía una salvación, pero había un peaje ahí que había que pasar, porque si no pasas por ahí no te salvas, ¿no? Pero en el fondo de todo, en estos movimientos, tanto como judíos, como cátaros y cualquier otro movimiento, como digamos, el romano, en el fondo siempre han existido los motivos políticos, ¿no? Porque en la medida en que, digamos, la iglesia que se imponía o el dogma que se imponía ganaba más adeptos, eso conllevaba a mayores ejércitos, ¿no? Naturalmente, eso está pues demostrado en la historia que así funciona y así ha funcionado siempre, ¿no? La religión ha sido el motivo de cohesión y de identidad por mucho tiempo, ¿no? Para estos tiempos seguramente ha cambiado y los motivos son otros, pero entonces hacerse de un fuerte ejército pasaba por ahí. El hecho de que una iglesia crezca a costa de la nuestra era la pérdida de un importante ejército y eso ponía en peligro nuestros dominios. Así lo veo. Bueno, el hecho es que en 1945 aparecieron estos textos, lo que hoy se conoce como la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Un poblado en Egipto. Ahí se encontraron, digamos, textos que corresponden al cristianismo gnóstico o al cristianismo gnóstico primitivo, ¿no? En estos textos hay evangelios, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás y hay otros evangelios más, ¿no? Pero lo que nos llama ahora a esta sesión, a esta reflexión, es el evangelio de María Magdalena y el evangelio de Felipe. Acá lo extraño, acá lo coincidente, podríamos decir, extraño creo yo, que es la palabra más exacta. Acá lo extraño es que si lo que vamos a exponer en esta charla es lo más cercano que se ha encontrado a la obra de Leonardo da Vinci, en el sentido de que él se inspiró en un evangelio que habría sido perseguido, este, habrían unas consecuencias muy significativas, ¿no? Porque resulta muy extraño que esto aparezca en 1945 y seguramente, si estamos en lo cierto, Leonardo tuvo en sus manos los evangelios gnósticos de María Magdalena y de Felipe. Si es que llegamos a demostrar que él se inspiró en estos evangelios. Con lo cual, nuevamente, llamamos digamos, o caemos en la reflexión de que Leonardo respaldaría, se identificaría, o como Schilder se colgaría digamos, la estrella en el pecho y tomaría parte por el lado de los perseguidos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice el Evangelio de María Magdalena? Es todo, digamos, el Evangelio de María Magdalena habla de un episodio, yo voy a hablar de la parte concretamente de la que Leonardo se... Este Evangelio de María Magdalena es parte de la colección o de la biblioteca o de los textos hallados en Nag Hammadi. Se ha calificado a estos textos como gnósticos, ¿no? Que corresponden a digamos, las primeras apariciones del cristianismo primitivo. También se ha clasificado así, de eso ya no cabe duda. Entonces, en este Evangelio, parece que Leonardo ha tomado pasajes de este evangelio y lo ha llevado al mural de lo que hoy conocemos como Última Cena. Por eso estaba yo hablando de que cuál era ese contexto. Y estoy leyendo en este momento el evangelio de María Magdalena tal como está escrito o traducido. Y dice, entonces Andrés habló y dijo a los hermanos, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. De lo que ha dicho María Magdalena, de lo que Cristo le había conferido a ella. Y Andrés no creía, ¿no? Y decía, Andrés habló y dijo a los hermanos, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo
Por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho esas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas, ¿no? Y él hace un gesto de negación. En ese momento, cuando veamos las imágenes, nos daremos cuenta que él hace un gesto de negación porque él no cree que el Salvador haya dicho esas cosas. Y si pudiéramos acercar la imagen también, nos daremos cuenta que él frunce el ceño, ¿no? Y esas doctrinas son bien extrañas, ¿no? Dice el texto, pero vamos a ver el gesto más adelante. Entonces Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. Y le pregunta a todos, ¿ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros? Pregunta Pedro, bastante incómodo, ¿no? Bastante incómodo por el texto. Vamos a ver el gesto luego más adelante. ¿Estamos bien? ¿Estamos fluyendo ahí? Sí, ¿Estamos en la siguiente imagen? sí, sí. ¿Ya? Ok. Entonces, sigue el Evangelio de María Magdalena y entonces Miriam, dice el texto del Evangelio de María Magdalena, Miriam se echó a llorar, ¿no? No sé si el término correcto es que se echó, se recostó, se inclinó. El asunto es que dice el texto que se echó a llorar. Y le dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto del Salvador? ¿No? Y parece que se lo dice, digamos, como se echó a llorar, se lo dice a Pedro, ¿no? Casi al oído, susurrándose, porque se ha inclinado hacia el lado de Pedro, que seguramente veremos el gesto en el mural que veremos más adelante. Nuevamente, vamos a relacionar texto con gesto. Sigo. Entonces Leví, que es Santiago, habló y dijo a Pedro, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y entonces en el texto, acá se ve que Leví o Santiago el Menor trata de calmarlo, ¿no? Le dice, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitando contra una mujer y que, como si fuera un adversario, ¿no? Y aparentemente trata de calmarlo. Y veremos en el gesto si es que ocurre esto, ¿no? Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Obviamente, acá nuevamente se refuerza la idea de que la incomodidad de Pedro respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Y vamos a ver si el gesto corresponde con el texto. Ahora, pasamos al Evangelio de Felipe. Y acá hay un tema, digamos, que se ha pasado por alto muchas veces cuando se ha interpretado la famosa obra de Leonardo, que es el tema de la sal. Porque digamos, en la imagen que tenemos de la última cena, Judas derrama la sal con el codo, de una forma accidental, aparentemente. Pero la relación con la sal la encontramos en el Evangelio de Felipe, porque dice el Evangelio de Felipe, la Sofía, a quien llaman la estéril, es la madre de los ángeles. La compañera, esta parte se ha perdido, esto que está entre corchetes, es la que se ha perdido, pero se supone que dice que la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron, ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? En otros textos dice, ¿por qué amas más a ella que a todos nosotros? ¿No? Entonces el Salvador respondió y les dijo, ¿a qué se debe que no os quiera a vosotros tanto como a ella? Pero bueno, acá es el Evangelio de Felipe y habla de una relación en el sentido de que hay alguna relación particular entre el Cristo o el Salvador, como acá se le llama, y María Magdalena. Pero la pregunta crucial es esta, ¿no? Y parece que Leonardo ha querido llamar la atención respecto de esta pregunta. ¿Por qué la quieres o por qué le amas más a ella que a todos nosotros? Y parece que esta pregunta o este texto coincide con un gesto en el Evangelio de María, digamos, en el mural de Leonardo, que es la última cena. Y eso lo vamos a ver más adelante. Acá viene el tema de la sal que estaba comentando,
que Judas, digamos, aparentemente de una manera intencionada, derrama con el codo, ¿no?, sobre la mesa. Y esta relación de la sal la encontramos nuevamente en el Evangelio de Felipe, el Evangelio gnóstico de Nag Hammadi. Los apóstoles dijeron a los discípulos que toda nuestra ofrenda se procure sal a sí misma. Ellos llamaban sal a la Sofía, pues sin ella ninguna ofrenda es aceptable. Versículo 36, la Sofía es estéril, sin hijos, por eso se la llama también sal. El lugar en que ellos, a su manera, el lugar en que ellos, y no se entiende ahí un vacío, digamos, que no se sabe de qué se llena, a su manera es el Espíritu Santo. Y bueno, hay un texto que no se entiende la hilación correcta. Pero nuevamente acá la sal está presente en el Evangelio de Felipe y está presente en el mural de Leonardo da Vinci. La sal aparentemente en este Evangelio, y parece que en los gnósticos la sal tenía un sentido de sabiduría, ¿no? De conocimiento y de sabiduría, parece que la sal tenía este vínculo, ¿no? Entonces aquí este relato es un poco para iniciados, ¿no? Pero lo que yo quiero llamar la atención es que en el Evangelio de Felipe se habla precisamente de la sal. Y parece que en Leonardo se refiere también a este episodio en su mural, en su monumental obra, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar a relacionar a esta relación de texto y gesto. Empecemos por Andrés, que no cree en lo que ha dicho María Magdalena respecto de lo que Cristo le había conferido. Yo, de mi parte, no creo esas palabras. Esas doctrinas son bien extrañas, ¿no? Y aquí el gesto de Andrés es aparentemente una negación, ¿no? Yo no creo, y levanta las manos, no sé si los italianos hacen esto bastante, yo de mi parte no creo, ¿no? Esas doctrinas son bien extrañas, y levanta las manos en señal de negación, ¿no? Pero cuando uno acerca la imagen al rostro de Andrés, uno puede percibir que ha fruncido el ceño. Y se extraña, ¿no? Se extraña de las doctrinas, podríamos decir. Entonces, acá hay una relación entre texto y gesto, que no se encuentra cuando, digamos, eh, la explicación tradicional que tenemos respecto de la obra de Leonardo, que es el anuncio y que la Eucaristía, ¿no? No hay relación gesto y texto, que estamos tratando de probar ahora. Aquí, por ejemplo, nuevamente, el texto dice, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo, y si uno relaciona la mirada de Santiago, que está acá a la izquierda de la pantalla, ¿no? Desliza la mano por el hombro o por la espalda de Pedro, como quien trata de calmarlo, y le dice, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo, ¿no? Y efectivamente parece que la mirada directamente se dirige a Pedro, ¿no? Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer, ¿no? Y acá está la mano, ¿no? Tratando de calmarlo. Pero acá lo significativo, además de este gesto que coincide aparentemente con el texto, acá lo significativo es que la iglesia, no sé si la iglesia o la academia o es el conocimiento popular que nos han dicho o nos han hecho creer, o así se ha transmitido, que la persona que está al costado de Jesús es Juan. Es un hombre, y han salido a decir que es un hombre, pero como es todavía, digamos, muy joven, ¿no? Todavía no tenía los rasgos tan marcados de un varón de 30 años, ¿no? Juan está joven ahí, digamos. Y por eso no tiene barba y explicaciones de ese tipo, ¿no? Pero Leonardo, siendo testigo, presentándose 500 años después, hablando de un modo poético, está haciendo una cita diciendo de que Pedro se ejercita contra una mujer. Si alguien estaba buscando una prueba de que esa persona que está al costado de Jesús no es un hombre y no es Juan, sino es una mujer, esta podría ser una prueba. Es una mujer. O sea, no hay que hacer más esfuerzo lógico que el texto que está diciendo que Santiago lo está viendo a Pedro que se enfrenta a una mujer. Más directo que eso, tal vez pueda existir, pero yo lo dudo un poco.
acá hay una prueba de que se trata de una mujer. No había, no existían, que no, que eres Juan. No, acá está. Parece que esta es una prueba. Acá vemos a Felipe, haciendo la pregunta que existe en el Evangelio de Felipe, ¿no? Y Leonardo dibuja a este personaje, a Felipe, y aparentemente lo hace recitar: ¿por qué amas a ella más que a todos nosotros? Y se lleva la señal, se lleva las manos en señal de a mí o a nosotros, ¿no? Una señal muy característico. ¿Por qué amas a ella más que a todos nosotros? Y esto parece, digo parece nuevamente, insisto en esto de no ser, digamos, dueños de la verdad, ni estar en lo cierto. Sugiero que así es. Me parece a mí que es bastante cercano el gesto con el texto, como también hemos visto en los casos anteriores. ¿Por qué amas a ella más que a todos nosotros? Y acá tenemos otra revelación, digamos, que se desprende de este gesto de Felipe. A ella. En la escena hay una ella. ¿Por qué han dicho tantos siglos que no hay ninguna ella, no hay ninguna mujer? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué intereses han habido detrás que nunca han querido reconocer que hay una mujer en la escena? Si estamos en lo cierto y estamos haciendo la interpretación correcta de que Leonardo se inspiró en los evangelios apócrifos, perseguidos y aparentemente perdidos hasta 1945, y no en lo que la iglesia ha dicho que era la obra de Leonardo, entonces acá Leonardo está llegando nuevamente como testigo y como testigo efectivamente a decirnos que 500 años después que ahí en la escena hay una mujer. Porque ¿por qué amas a ella más que a todos nosotros? ¿Hay una de ellas? Ella es precisamente la dama que acompaña a Jesús en esta monumental obra de Leonardo da Vinci. El texto de María Magdalena dice, cuando Pedro se enfurece, ¿no? Cuando Pedro se enfurece, ¿y cómo es posible que le hayan dicho a una mujer y no haya pensado en nosotros o cosa parecida? Se enfurece y se lanza hacia adelante amenazante, con la mano a la altura del cuello. Entonces el texto de María Magdalena dice, entonces Miriam, María Magdalena supuestamente, entonces Miriam se echó a llorar, ¿no? O se reclinó o se hizo a un lado o algo parecido, ¿no? No sé si la traducción, vuelvo a repetir, es la correcta, pero acá, entonces Miriam se echó a llorar y dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá el hecho es que coincide nuevamente el gesto con el texto. El gesto de echarse o reclinarse y llorar, ¿no? Es, digamos, visualmente se puede comprobar que ha girado, ha, digamos, llevado el cuerpo hacia un lado y se ha echado a llorar. No es el único caso. No es la única escena donde se recrea a María Magdalena o a la mujer, digamos, que acompaña a la mesa a Jesús, que se inclina a llorar. Hay muchas últimas cenas, mal llamadas últimas cenas, que sugieren que la persona que está al costado de Jesús se inclina o se reclina o se echa. Y muchas de estas imágenes, la Magdalena se echa a llorar sobre el pecho o se echa a llorar sobre la mesa. Pero el asunto es que se echa a llorar, se reclina a llorar, se hace a un lado y digamos, en un gesto muy femenino, ¿no? Que no contiene el llanto y se echa a llorar. Muchos autores del medioevo han tratado de decir que al, al, el hecho mismo de reproducir en sus últimas cenas una mujer que se inclina o se reclina y se hace un costado para aparentemente llorar, no se ven las lágrimas, de repente algunos de ellos hay, no los he visto yo, pero ha sido un acto bastante desafiante. Yo pienso, yo creo, me parece a mí, que es para decir que existe un evangelio donde la María Magdalena se echa a llorar. Y entonces nos estaban diciendo, como lo está haciendo acá Leonardo, que hay un evangelio donde existe un evangelio, y el evangelio es el evangelio de María Magdalena, donde ella se echa a llorar. Y se echa a llorar en varias obras. Del medioevo hay muchas obras donde la Magdalena aparece recostada o inclinada hacia adelante. Pero bueno, acá nuevamente queda, digamos, patente de que es una mujer.
No solamente porque lo dice Santiago, que te enfrentas a una mujer, no solamente porque lo dice Felipe, porque la amas a ella más que a todos nosotros, sino porque ella misma en el texto de María Magdalena se echó a llorar, y eso es lo que dice el texto, y el gesto aparentemente se corresponde. ¿Qué otras lecturas podemos tomar de esta obra de Leonardo da Vinci, la mal llamada Última Cena? Acá está Judas, por ejemplo, derramando la sal. Es como si fuera una obra de teatro o una coreografía donde Judas tira la sal, así hace un movimiento pequeño, tira la sal y lo mira a Pedro. Eso yo lo entiendo, yo lo leo, la lectura que yo le doy es que para mí marca el fin de una era, marca la caída de la era del conocimiento o de la sabiduría o de la espiritualidad profunda y personalísima e interna que marcaba el paso del gnosticismo, ¿no? A la pérdida total, porque ya habían prácticamente cuando, en el siglo, cuando Leonardo pinta su famosa Última Cena, ya habían desaparecido del mapa los cátaros, ¿no? En 1244, me parece que Monsegur, aparte que ya habían, digamos, acabado con ellos mucho, mucho antes, barrido pueblos enteros. Habían subsistido, claro, los judíos, pero respecto al gnosticismo y a la sabiduría que representa la sal, ya había sido vencido aparentemente. Y ese es el gesto de Judas. Judas acá no actúa como traidor, sino como delator. Judas gira el cuerpo, ¿no? Se hace a un lado, porque si Pedro se hace adelante, haciendo uso nuevamente esta herramienta que usa Leonardo en su composición de los contrarios, si, si Pedro se va hacia adelante, estamos notando que Judas se hace hacia atrás y lo deja al descubierto, ¿no? Lo deja en evidencia. Es más, tira la sal y lo mira, ¿no? Entonces, marca, este momento marca, este es un mensaje muy profundo para mí, es un mensaje muy, muy profundo porque marca el fin de una era, ¿no? La era del Cristo genuino, del conocimiento genuino, del legado femenino, porque el legado, según el de estos evangelios, marcó un legado femenino y no masculino, pero puntualmente refiriéndonos al hecho de que Judas derrama la sal, está diciendo en ese momento, se acabó la sabiduría, o se acabó esta corriente, o se acabó este enaltecer del conocimiento o del gnosticismo, ¿no? Porque la sal representaba la gnosis o el conocimiento, la sabiduría. Luego, aquí, nuevamente el tema de los contrarios, acá también, digamos, están los contrarios, como que Pedro se va adelante y Judas se va hacia atrás. Entonces, Pedro, furioso, se lanza hacia adelante, Judas lo hace hacia atrás. Y acá viene el tema, los otros mensajes que subyacen en la obra, que ya no son tanto del texto, sino de la interpretación de lo que ha aprovechado Leonardo para seguir transmitiendo, ¿no? Acá vemos el brazo armado de Pedro. Leonardo nos quiere decir, seguramente, yo intuyo, es mi lectura, que Pedro, cuando Pedro se va hacia adelante, lo hace armado e intimidante. Armado porque tiene, ustedes se dan cuenta acá, en la mano derecha, una sica. No sé si quiso decir sicario, pero es una sica. Ustedes ven, ustedes revisen, digamos, en imágenes de Google qué cosa es una sica y se van a encontrar exactamente con este cuchillo curvado que usaban los sicarios en las épocas antiguas, precisamente para atacar a políticos eminentes, ¿no? No sé, algo así leí. Y con la otra mano señala el cuello de María Magdalena, o lo coloca al costado del cuello de María Magdalena. El gesto es muy elocuente, ¿no? Respecto de la mano en el cuello es muy, muy elocuente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del brazo armado, o los brazos armados, que probablemente Leonardo, probablemente, si se está refiriendo a, a la mano en el cuello de María Magdalena y que ella ha representado todo un movimiento, es más, ha sido toda una iglesia, ¿no? La iglesia de las mujeres, o la iglesia del amor, o la iglesia de María Magdalena, o el movimiento cátaro, que dicen que empezó en el siglo XII. Yo tengo
muy serias dudas que esto haya sido así. Esto ha sido una transición que ha pasado los siglos, pero digamos, sepultado y ocultado por mucho tiempo. Pero probablemente los brazos armados acá sean pues la Inquisición y las cruzadas, ¿no? Y el hecho de que vaya al cuello de la Magdalena significa que la han desterrado, ¿no? Son lecturas adicionales. La ha desterrado, la ha perseguido o la ha, digamos, desaparecido de la historia. O la ha desaparecido en su mensaje genuino, ¿no? Porque aparece como seguidora, aparece como apóstol, aparece como que vio la primera vez la aparición del Cristo resucitado, cuando los gnósticos no creían en una resurrección y muerte, ¿no? Nada de eso, ¿no? Esa es narrativa del vencedor de este conflicto. Bueno, son lecturas muy personales. Acá hay otra lectura muy importante, para mí muy, muy importante. Porque Judas acá no hace el papel de traidor, ¿no? Porque eso es lo que nos dicen con la famosa, digamos, última cena de Leonardo y la explicación oficial, interesada, por supuesto, de que hubo un traidor y que ese traidor fue Judas, ¿no? Y acá, digamos, no solamente porque Leonardo lo dice en esta escena, sino porque el Evangelio de Judas, también no, de corte gnóstico, qué curioso, también de corte gnóstico, Judas cumplía otro papel y no la de traidor. Pero concretamente en esta escena, y haciendo uso de los contrarios, porque si Pedro se va hacia adelante, Judas se va hacia atrás, haciendo uso de los contrarios. Esto quiere decir que si Leonardo dibujó esta forma vaporosa, como nubecilla, a la altura de las entrañas o del vientre de Judas, lo que todo el mundo ha dicho que es la bolsa de las monedas, yo no veo bolsa de las monedas, es algo que esté equivocado, ¿no? Salvo que, no sé, yo veo una figura vaporosa y que en esa época se entendía que digamos, las personas de bien o de mal eran porque tenían buenas o malas entrañas, ¿no? Uno suele decir hasta ahora, y parece que esto viene desde esa época, es una persona de mala entraña, ¿no? Cuando uno quiere referirse a personas que tienen malas intenciones. Leonardo ha dibujado aquí a Judas con la lectura que yo le doy con unas entrañas blancas, con unas entrañas puras, o que tenía buenas entrañas. Y si hacemos uso de los contrarios, si él tenía buenas entrañas, su par contrario tenía las malas. No solamente porque estaba armado e intimidante, sino porque Leonardo es bastante elocuente al pintar a Judas de buenas intenciones y no de malas intenciones. El hecho de que Judas se haga a un lado o Leonardo lo haga girar para dejarlo al descubierto, está mostrando una historia que no conocemos. Está mostrando la historia del silenciamiento de una corriente que llegó a ser iglesia por mucho tiempo, la corriente o la iglesia de las buenas, de los buenos, la iglesia de las mujeres o de los buenos hombres o la iglesia del amor. Que fue iglesia, no fue una corriente, fue una iglesia. Acá hay otra vez, nuevamente, haciendo uso de los contrarios. Como ya les expliqué, acá María Magdalena se hace hacia la derecha y haciendo uso de los contrarios, Jesús se hace hacia el otro lado, ¿no? Está ligeramente inclinado hacia el otro lado. Esta lectura, esta disposición de los personajes centrales de Leonardo, de marcar distancia, ¿no? Para leer este tipo de obras muchas veces, yo sí me guío mucho porque Leonardo ha querido decir con frases, con, digamos, con gestos y con refranes, cosas que ha podido transmitir y poder, o sea, refranes que han podido sobrevivir en el tiempo, ¿no? Como esto de malas entrañas y bueno, ha sobrevivido en el tiempo, ¿no? Y esto de las distancias de los cuerpos, para mí dice mucho. El lado derecho, que es el Jesús construido por Roma. Y el lado izquierdo es, digamos, la iglesia, la heredera, supuestamente, según los evangelios encontrados en Nag-Hammadi, que hubo un Cristo que le legó a María Magdalena tal vez la autoridad,
pero lo concretamente cierto es que le legó un conocimiento divino y espiritual y muy elevado, que no le legó a nadie de los varones, sino a María Magdalena, y entonces María Magdalena se convierte, luego de la desaparición de este Cristo, en la auténtica seguidora y ha tenido que ser una línea, digamos, de descendencia femenina, ¿no? De sucesión, perdón, una línea de sucesión de cabezas de la iglesia femenina, porque eso habría sido la intención del Cristo original, no del Cristo que está a la derecha, que posiblemente sea un Cristo fabricado por Roma, ¿no? Que muere, si ya muere y resucita, ya son cultos son cultos que no corresponden al cristianismo original, porque vuelvo a repetir que cuando el cristianismo original se presenta en Roma, ya Roma cientos de años celebraban muerte y resurrección de sus divinidades, y para mayor detalles y para abundar en detalles y mayor sospecha, la muerte y resurrección se celebraba en lo que hoy conocemos también la Semana Santa. De modo que cuando Roma quiere imponer su Cristo o su Salvador o su Jesús construido, los cátaros sentían que le estaban adosando prácticas que no les correspondían, y de ahí su rebelión. Exactamente ocurría con los judíos. Los judíos también rechazaron la figura de Jesús, digamos, el Jesús construido por Roma, ¿no? Porque no podía ser pues que nazca de una virgen cuando los judíos, el linaje y la línea sucesoria de David tendría que ser una línea humana, ¿no? Y en segundo lugar, tenía que ser escogido por sus propias tradiciones y costumbres, no que se las impongan, ¿no? O que alguien de fuera interprete quién es el Mesías y cosas de ese tipo, ¿no? Pero aquí en concreto, esta distancia de Jesús, del Jesús romano, de la línea de María Magdalena, para mí es una distancia doctrinal. María Magdalena fue la institución, o se convirtió en una institución, en una figura prominente para muchos pueblos y para muchas religiones, y como ya sabemos, fueron los cátaros, entre los bogomilos y no sé qué otros grupos más, pero María Magdalena fue cabeza espiritual de una corriente profundamente religiosa y profundamente gnóstica, y posiblemente heredera de un conocimiento que un Cristo original de ellos, de la corriente original primaria genuina, haya recibido, y que dista de la construcción romana. Esa es la lectura que yo le tengo. Bueno, ya para terminar, vamos a quizás a tratar de obtener algunas conclusiones que creo yo, me parece a mí, se desprenden de lo que hemos visto. La primera de ellas es que Leonardo recrea en el mural un evangelio perseguido. Si es que esto es cierto, si es que todo lo que hemos visto se condice entre gesto y texto, y no es posible que la otra parte haga lo mismo, entonces Leonardo ha llevado al mural un evangelio perseguido. Y si esto es así, los evangélicos, los apócrifos ya no son los de Nag Hammadi, sino los otros. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, y lo que probablemente haya querido decir Leonardo. Es muy fuerte porque hay una corriente original genuina que ha sido desaparecida, siendo los genuinos, ¿no? Aparentemente. El otro punto es que al colocarse un libro sobre su cabeza, o al insinuar un libro sobre su cabeza, Leonardo respaldaría o presentaría como verdadera una historia proscrita. Leonardo, al presentarse como cátaro o insinuarse ese libro sobre la cabeza, está diciendo que yo respaldo esta historia, o yo me adhiero a esta historia, o yo sé que esto es verdadero y no es falso, o algo por el estilo. El libro sobre la cabeza de Leonardo también tiene para mí una significación, un significado muy poderoso. Luego, según el Evangelio de María Magdalena, el Cristo original habría elegido a ella, a una mujer, como su sucesora o portadora de un conocimiento secreto o gnóstico no conferido para los hombres. Y por tanto, seguramente, esto ya es una interpretación, vuelvo a repetir, mía, el Cristo original
haya instituido una línea de sucesión femenina, porque el conocimiento y la sabiduría femenina era muy apreciada, tanto así, tanto así, que los cátaros, sus principales líderes de los cátaros eran mujeres, todas predicaban y todas, digamos, ordenaban a otros cátaros, pero eran líderes en sus comunidades. Y no solamente eran líderes religiosas y llevadas al templo y luego el templo se acababa todo y cada uno a su casa, digamos, a hacer su vida cotidiana. Los cátaros eran una comunidad que vivían el amor eh, en el templo y fuera del templo. Su vida cotidiana era el amor. Y por eso se le llamaba también la iglesia del amor. Entonces, ellos han mantenido aparentemente esta línea instituida por un Cristo original, tal vez el Cristo de los evangelios de Nag Hammadi, y lo han preservado hasta que en el año 1244 terminaron por desaparecerlos. Y por último, el Cristo original habría instituido una asociación femenina y no masculina, ¿no? De modo que esta, digamos, conclusión para mí, vuelvo a repetir, en lo personal, insisto mucho en esto, que es una conclusión muy personal, porque cada uno va a tener sus propias conclusiones. Cuando pueda leer con calma los evangelios de Nag Hammadi, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, que tiene lo suyo también, y pueda comparar pieza por pieza, personaje por personaje, cada uno de los personajes que hizo Leonardo da Vinci en su famosa Última Cena. Te agradezco, Raúl, por la paciencia y por soportar estas, digamos, a No, veces cosas extravagantes y curiosas y extrañas que puedo traer a este canal, pero como te dije es, la primera vez también, encuentro en el canal la posibilidad, repito, de no sentirme solo y que, bueno, seguramente como yo habrán personas que no creen los cuentos o que las cuestionan y que, bueno, pues su investigación pueda que tenga razón o pueda que no. Ya el eh, tiempo lo dirá. yo bueno, en primer lugar, te agradecemos nosotros a ti, pero te advierto que la historia oficial, es decir, como conjunto, es decir, se les va a atragantar esta teoría mucho, porque es decir, no tenemos textos gnósticos porque se encargaron de destrozarlos todos. Perdón, no tenemos textos cátaros porque se encargaron de destrozarlos todos. Gnósticos aparecieron estos, como dices tú, Rincon, Nag Hammadi, etcétera, etcétera. Los cátaros desaparecen bastantes siglos antes de la aparición. Es verdad que en la época en que Leonardo precisamente trabaja en Lombardía hay una digamos, herejía que es relativamente fuerte, que son los valdenses, que muy a menudo se han intentado relacionar con los cátaros, pero no son de orden gnóstico, son poveristas. Vienen de los pobres de Lyon, fundados por Pedro Valdés. Después también es verdad que de la mujer de los cátaros, la mujer en los cátaros tenía un estatus que en el mundo católico ni se soñaba, ni que se podían administrar sacramentos, por ejemplo, ¿vale? El consolamentum, este famoso. Pero ninguno de los obispos cátaros de los que tenemos referencia fue mujer. O sea que sí, es verdad, yo he leído también de los líderes cátaros que fueron mujeres y hubo mujeres de la aristocracia occitana muy importantes vinculadas a la Casa Real, a la Casa de Tolosa, a la Casa Condal, perdón, que fueron, pero oficialmente fueron monjas. Es decir, no es una monja lo que nosotros entendemos una monjita de quedarse en casa, eso son gente que salía a la calle, que predicaba, que administraba sacramentos, pero habían prioras, por supuesto, ¿no? Y tenían importancia, pero no aparecen citadas en los sínodos cátaros. Entonces, digamos, es una lectura muy sugerente, pero estate preparado porque te van a buscar las cosquillas por donde sea. Ahora, dicho todo esto, es cierto que Leonardo no es un
pintor cualquiera. Yo creo que se ha exagerado, digamos, algunas de sus facetas, y lo que han hecho precisamente es, se lo han hecho por bien, seguramente, ¿no? Por decir, inventó el tanque, inventó, bueno, inventó un montón de tonterías que no funcionaban, es verdad. Muchas de las tonterías que inventó ya estaban diseñadas en Siena. Pero lo que no te dicen es que, por ejemplo, más de medio siglo antes de Copérnico, Leonardo defendía la centralidad del Sol, del modelo heliocéntrico. Es decir, lo que no te dicen o no se habla suficiente es que Leonardo efectivamente, como formado, digamos, en el ambiente neoplatónico y neopitagórico de la Academia Neoplatónica de Florencia, con Masilo Ficino, con Pico de la Mirandola, con un par de sabios griegos que vinieron también, a pesar de que no coincide con, o no parece que se conforme con los conocimientos especulativos, que era un tipo que iba al cadáver y lo diseccionaba, ¿no? Que las primeras descripciones que tenemos Claro. de los estadios de un feto, de ventrículos y aurículas del corazón, etcétera, etcétera, son de él. Pero sí es verdad que no parece ser un tipo que diera puntada sin hilo, ¿vale? Es decir, que era muy amigo de símbolos y tal, no sé qué. Y sí es verdad, sus representaciones de cualquiera de los Juanes, de Juan Evangelista y de Juan Bautista, son, sobre todo de Juan Evangelista, son bastante femeninas porque hay una tradición de que era un muchachito imberbe. Hay que recordar también que en un capítulo del Evangelio, el amado, y tradicionalmente se ha pensado que San Juan, aunque no hay nada que lo diga, durmió en el pecho de Cristo, y que Pedro, celoso, le dice, bueno, y si nos dice a nosotros que nos vayamos, ¿por qué él se tiene que quedar? ¿Vale? O sea que, en fin, es difícil. Pero sí te reconozco, por ejemplo, que el San Juan, lo voy a poner entre comillas, ¿no? O sea, el supuesto San Juan, lo que tradicionalmente hemos interpretado, por la historia oficial, ha interpretado como San Juan en el convento de Santo Domingo, en Santa María de la Gracia, es extraordinariamente femenino. Es decir, no es que sea ligeramente andrógeno, es que es extraordinariamente femenino. ¿Vale? Entonces, a mí no me extraña, no me extraña. Aún así, tendríamos que preguntarnos por qué Leonardo eliminaría la figura de Juan. Y por lo tanto, porque es uno de los evangelios canónicos. Es verdad que no parece que haya sido una persona muy religiosa, en el sentido de muy apegada a la iglesia, pero no hay nada que nos haga pensar que no fuera muy religiosa, en el sentido de tener una vida espiritual plena. Tiene esas sospechas de homosexualidad. Bueno, son sospechas, quiero decir, si él es homosexual por el hecho de que tuvo una denuncia, pues también Calvino lo fue, porque también Calvino tuvo denuncias. Pero Claro. sí es verdad que se sospecha esta relación con uno de sus pupilos llamado Salai, que parece ser un poco, en fin, un poco más allá de la normal entre un maestro y un pupilo. Y este Salai tenía fama de ser un chico físicamente muy agradable y que lo pudo haber utilizado. O sea que, desde luego, sí estoy de acuerdo contigo en que Leonardo no es un tipo raro, un tipo fácil de interpretar. No oculta, hay que tener en cuenta también que Leonardo no solo tiene relativamente poca obra, sino que aplicaba innovaciones técnicas. Esto es bastante importante porque en realidad no sabemos de obras como esta, no sabemos qué es lo original. Damos por hecho que quien retocó después lo hace siguiendo la pincelada del maestro. O sea, no creo que le haya dado por innovar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que está muy retocada. Al muy poquito de hacerse, creo que a los 15, 20 años,
ya estaba desescamándose, ¿no? Y hubo que llamar a otro pintor para retocarla. Pero dicho todo esto, dicho todo esto y todas mis dudas que me vienen, a mí mismo me costaría mucho aceptar, no la idea, sino simplemente por rendirnos a la evidencia de que cómo carajo, si aceptamos esto, cómo carajo lo demostramos, ¿vale? Porque claro, la psica de Pedro, como tú dices, pues es un tipo que tiene fama de violento, ¿no? O sea, al fin y al cabo, coge una psica y le corta la oreja a uno, a un sirviente del templo, ¿no? Cuando allí en los Olivos, ¿vale? Y si ese fuera San Juan y quieren representar esa pequeña escena de celos de por qué se queda, pues también está el tema de la sal, es muy interesante también porque la sal tiene valor no solo para los gnósticos, es decir, Ah, sí, sí, la sí, es sal verdad, leí eso. tiene un valor alquímico Sí, importante alquímico, que tiene que ver, exactamente. y sabemos que Leonardo en algún momento se interesó por la alquimia. Entonces, Claro. nada, yo te repito, lo veo muy sugerente, muy interesante, pero muy, 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 muy difícil de probar una cosa así. Es muy polémico, ¿no? Digamos, el tema es bastante polémico, es tantas interpretaciones como personas ven la obra. El asunto es que tratar de acopiar las pruebas que puedan defender la posición de uno, pues, ¿no? Y Pero aún yo sí así le es voy, difícil. sí le voy, Juan, digamos, a echar un cable de alguna manera. No, no es echar un cable, pero en fin, quizás le es útil. Al margen en fin, efectivamente es muy difícil demostrar que Leonardo haya conocido a los cátaros. Hay literatura sobre el tema, pero está en general bastante mal vista. Este supuesto origen catalán de la familia Da Vinci, no sé qué, hoy en día no se la cree nadie. Recientemente salió un estudio, por cierto, de unos antepasados suyos que pudieron haber sido comerciantes en Barcelona. Esa pista parece ser bastante más interesante. Pero lo que sí es cierto es que sí había literatura gnóstica en la Florencia del siglo XV, porque en la misma academia neoplatónica, Masilio Ficino precisamente es el que traduce lo que hoy conocemos como Corpus Hermeticum. Y el Poimandres, por ejemplo, no es un gnosticismo cristiano, no nombra a Cristo, pero tiene exactamente todas estas teorías del dualismo entre la materia, que ya lo tiene el neoplatonismo en cualquier caso, pero esto de las emanaciones, de los daemones intermedios y tal, no sé qué, no sé cuánto, eso estaba muy en boga entre digamos, ciertos filósofos y ciertos traductores de la Florencia del siglo XV, y sabemos que Leonardo estuvo en contacto con ellos, ¿no? Y además lo manejó, por ejemplo, Luca Pacioli. Leonardo, cuando Lombardía cae en manos de los franceses, él se va con Luca Pacioli a Venecia, o sea que tuvieron mucho tiempo para compartir. O sea que decir, que haya muchos puntos de esta teoría que a mí se me hagan difíciles, ¿no? Porque no encuentro dónde agarrar, no quiere decir que, digamos, toda la teoría sea o pueda considerarse tan descabellada, ¿no? Porque efectivamente hay indicios para sospechar que sí pudo haberse interesado por esas tradiciones. Claro, bueno, yo a favor de digamos, lo rebelde de Leonardo, puedo decir que fue, me parece, discípulo de Botticelli. Y Botticelli me parece que había sido gran maestro de algunas sociedades secretas por ahí, que precisamente De también Verrocchio, él fue era de rebelde. Verrocchio. ¿Perdón? Fue alumno de Verrocchio, de Andrea Verrocchio. Es de Ah, la de Andrea época Verrocchio. la época de Brunelleschi, pero fue alumno de Verrocchio. Ah, ok, sí, 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 es verdad. Bueno, este, pero digamos, Leonardo nunca ha pintado un Cristo crucificado, para empezar.
jamás, no ha pintado un Cristo crucificado. Ha marcado siempre distancia digamos, de la religión oficial, ¿no? No hay manifestaciones seguramente oficiales en el sentido de que se haya pronunciado en contra, ¿no? Pero alguna vez dijo que no hay nada más supremo en la naturaleza, ¿no? Que el sol, que es como que el sol da el calor, como que el corazón genera también, digamos, el calor para que el cuerpo se mantenga funcionando. En alusión a que muchas gentes que adoran a un personaje que murió en Oriente, dicen, ¿no? Y que se arrodillan y todo lo demás. En eso fue bastante explícito, ¿no? No habla de religión con títulos y todo, pero creo que la indirecta es bastante Sí, directa, me sí, parece a mí. no, muy amigo de la Sí, iglesia y no era. eso sí he leído. ¿Ah? Muy amigo de la iglesia no era. No era muy amigo de la iglesia. Es más, era contrario. Yo estoy convencido que era contrario. Después de eso, no tengo más noticias de un Leonardo, digamos, abiertamente anticlerical. No, creo que ha sido bastante prudente. Ha sido bastante prudente en trabajar para los Borgia, bastante prudente para trabajar del enemigo de los Borgia. Ha sido bastante mesurado en esa parte, ¿no? O quizás en estos tiempos se pueda llamar muy profesional. Se dedicaba a las obras de arte. Pero las obras, yo estoy convencido que las obras de arte de Leonardo están cargadas de simbolismo esotérico, rebelde, opuesto a la prédica oficial. En la Virgen de las Rocas, por ejemplo, tengo mi propia interpretación, ¿no? Este, ahí seguramente algún día conversaremos con imágenes a la mano de cuáles son las líneas que demuestran que Leonardo está diciendo una cosa que aparentemente no se nota, ¿no? Pero cuando uno coloca las líneas de por medio, uno se da cuenta de que ahí alguien está manipulando o titireteando o algo parecido. Pero sobre ese tipo de obras está Leonardo, si es que quisiéramos encontrar alguna manifestación de él que se oponga a la prédica de la religión imperante en la época, vamos a encontrar en sus propias obras, pero de manera muy sutil, ¿no? Muy sutil. En estos tiempos, digamos, puede parecer pues que increíble porque tenemos pues, no sé, pues 1500 años, ¿no? De haber escuchado una sola narrativa y se nos hace difícil creer que puede ser de otro modo, o que exista una versión paralela, o que no haya sido el Cristo original, que sea otro Cristo, cosas así, de ese tipo de cosas son muy fuertes en realidad. Pero yo caigo en la cuenta de que si mis investigaciones o mis lecturas me llevan a ciertas conclusiones, las contrasto, busco, analizo, y no me queda más que es el único camino y la única explicación, trato de exponerlas, ¿no? Trato de exponerlas, publicarlas, hago también algunas publicaciones en Amazon, porque, porque creo que muchas sospechas han conducido a muchas verdades también. Uno no tiene que tener la razón para esto, ¿no? Precisamente es la base de la ciencia, pues ¿no? La ciencia tiene Claro, dudas, ¿no? La iglesia en tiene, el peor de los casos, certezas. en el peor de los casos está equivocado y sigue siendo ciencia. Que será, hay que Y sí, investigar claro, y exactamente. aparece una. De eso está hecho la ciencia, de ensayo y error, ¿no? Entonces me tocó equivocarme seguramente, o me tocó estar en lo cierto, ¿no? Quién sabe Sí, cómo bueno, será estamos más adelante, equivocados todos los pero demás, ¿eh? ¿cuál es el problema? Es ciencia eso, digamos, Sí, sí, aun cuando uno se equivoque, está uno ensayando caminos que nadie ha transitado por ahí, y por ahí echando luces, mira por acá, mira, no has visto esto, no has visto lo otro. Y entonces alguien captará con mejor ojo que el mío el verdadero sentido, que no es el que yo estoy dando, pero ya contribuí con poner un foco por ahí. De eso se trata, ¿no? Y construyendo con todos nosotros tenemos un pedacito de la verdad seguramente. bueno, pues nada, es decir, dicho lo dicho, ya estamos cerca ya pasamos la hora. Sé que usted tenía videoconferencias en un ratito. Sí, también. O sea que, don Juan, muchísimas gracias y esperamos impacientes lo de la Virgen de la Roca. Eso me llama mucho la atención también. Hay temas, Raúl, que de repente lo podemos conversar en privado porque hay cosas que sí salen pues del común y uno, no, ¿cómo puede ser posible? No, esto no, no puede ser. Entonces, yo me gustaría a mí contribuir con el canal en lo mejor de los términos
y en la medida en que tampoco, pues, vaya contra el canal. Yo sé que digamos, enfrentarse a verdades nuevas o, digamos, nuevos descubrimientos en el sentido que no van con nuestro pensamiento puede afectar, ¿no? Puede tener algún impacto negativo. Entonces hay temas que no, con mucho gusto nosotros podemos conversarlo en privado y algunas cosas pueden Sí, salir, sí, no otras hay cosas problema. no No, pueden pero salir, ¿no? No incluso, hay ningún problema. incluso si hay que defender, no, a ver, aquí hay muchos Claro, ponentes que sí, sí, defienden, han defendido tesis que no son de la opinión general de los administradores del canal o de los espectadores del canal, pero eso no quiere decir que no se puedan exponer. sí, sí, claro, puede tener un efecto, puede también tener un efecto positivo, porque mira, ahí dicen cosas que la verdad es que yo nunca he visto, de verdad, no puede Exacto, ser, gente puede que ser así, ya se expone y atrae a la otro gente que público más. discuta, Sí, la sí, gente que discute y que no es tome la verdad, ligera y que investigue. sí, es Bueno, verdad. pues dicho Bien, esto, de nuevo nos despedimos, den el like, comenten, que seguro que esta ponencia va a dar pie a mucho comentario, respeten, eso sí les pedimos, o sea, hagan comentarios, respeten, argumenten, y si lo tienen a bien, pues compartan. Muchas gracias, ok. don Juan.